constancia histórica de esta conversación. Bueno, bienvenidos a aquellos que se conectan por las vías de Zoom y también aquellos que están por YouTube, por Facebook, por las diferentes redes. Por cierto, está nuestro querido amigo Francisco Duarte. Tú sabes, Tili, que Francisco tiene un segundo empleo como chofer de Uber, ¿no? Como entre la empresa que tiene, que atiende clientes en varios países y varios estados de los Estados Unidos, y aparte de eso, las tiendas que maneja allí en el estado de la Florida. Aparte de eso, pues él tiene un trabajo de Uber. Oye, de verdad que hay gente muy atrevida, ¿no? Por cierto, hoy la sesión se nos viste de resplandor. Sin lugar a dudas se nos viste de resplandor, porque hoy viene a la sala nuestro querido amigo Luis Resplandor desde México. Lindo y querido, ahí está Gustavo Stringel, Gustavo Esquivel desde México, y Teresa desde Canadá. Y bueno, nuestra gente que ya está escribiendo en Facebook. Qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las opciones que tiene el facilitador. Y la primera opción de la cual debe ocuparse un facilitador es de la apertura adecuada de su experiencia de aprendizaje. Cuando tú haces una experiencia de aprendizaje, tienes que garantizar que la apertura rompa con la preocupación que trae el socio de aprendizaje. Ya sea porque llegó a una hora distinta, ya sea porque tomó un auto para trasladarse de un lugar a otro, o a veces de una ciudad a otro, y a veces hasta de un país a otro. Entonces llega angustiado. Además llega con las situaciones propias de quien tiene un hogar, de quien tiene unas deudas, de quien tiene unos asuntos de salud. Entonces te corresponde crear el estado especial para que el socio de aprendizaje llegue y se sienta feliz de entrar a tu experiencia de aprendizaje. Esa es la primera opción que debe investigar un facilitador de cómo realizar. A ver, ¿qué cosas han visto ustedes novedosas que se realizan a la hora de esa apertura? A ver, díganme un par de cosas novedosas que ustedes han visto en la apertura de una experiencia de aprendizaje. Ya, casi, ya María Ángela está pensando. Mónica llegó desde Escocia y qué maravilla. El hombre del resplandor piensa, reflexiona. Vamos a ver, dígame pues, ¿qué cosas han visto en la apertura que les ha causado una buena impresión? A ver. Ustedes saben de lo que yo tengo paciencia y espero, pero oye. No me... Yo voy llegando, pónganme en contexto, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, a ti, Mónica, Gustavo, algo que han visto en una apertura que crean que es novedoso a la hora de causar esa impresión favorable para que el socio de aprendizaje pierda la preocupación. El hecho de poderles saludar por tu nombre. Ajá. No todo el mundo lo hace. Mi primera experiencia fue contigo, cuando yo estuve en Caracas y tú me recibiste como si me conocieras de toda la vida y no nos habíamos visto. Ese, por ejemplo, aun cuando tú lo manejas desde hace muchos años, no muchas personas, y sigue siendo novedoso el hecho de que la persona pueda identificar al otro y saludarlo por su nombre y aún preguntarle como de cosas como qué bueno y qué clima está haciendo en Bogotá. O sea, se queda uno como, ¿y este cómo sabe todo eso de mí? Pero eso causa una gran emoción en las personas. Sí, esta mañana viví un encuentro con Luis Resplandor, precisamente, que él quedó muy impresionado porque él me escribe y como un minuto después lo llamo yo por teléfono a México sin habernos conocido antes, y lo traté como si toda la vida nos hubiéramos conocido. Así que fue muy divertido para él, porque además él empieza señor, doctor, no sabía yo cómo ya me iba a llevar, y entonces yo le propuse que me llamara su excelencia o algo así.
Yo no Muy sé si bien. será novedoso, Adrián, pero el hecho de utilizar música, el hecho de utilizar un video con algún concierto, genera de alguna forma también un ambiente distinto de aprendizaje. Para mí me gusta mucho ese tipo de inicio porque da un ambiente distinto. Por cierto que ayer comenzamos la experiencia de aprendizaje con un vídeo de un tenor de Kazajistán que todo el mundo quedó, oye, ¿de dónde sacaste semejante cantante? Porque además era un cantante que pasaba desde la tesitura de tiple hasta la tesitura de bajo profundo. Entonces era muy impresionante. Por favor, espero que tengamos la oportunidad de presentar. Bueno, eso es parte de la facilitación de la apertura. Inmediatamente, junto con eso, y lo menciona Tilly con los nombres, nosotros tenemos la estrategia de tener los nombres bien claros. Por eso pedimos la ficha de registro, revisamos la ficha de registro, hacemos una evaluación previa, hacemos una cantidad de cosas que nos permitan interactuar con los socios de aprendizaje y empieza la investigación. Nos metemos en LinkedIn, buscamos a la persona, a ver quién es, dónde trabaja, con quién está conectado, quiénes son sus amigos. Y entonces cuando llega, de pronto llega y entonces le preguntamos, mire, ¿y cómo está fulano? ¿Cómo está fulano? ¿Cómo sabes tú que yo soy amigo del bueno? Tú sabes, es que yo simplemente a través de LinkedIn todo está revelado. Además lo buscamos en Facebook, en Instagram, en las redes, en todas las redes sociales y tenemos data de los participantes. Ustedes dirán, pero oye, ¿qué pasa cuando son 40, 50, 60? Bueno, nosotros lo que tenemos mucho trabajo, eso sí. El trabajo es para crear redes. O sea, la red tiene que crearse, si es posible, antes de que ocurra la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, Luis Resplandor está inscrito para comenzar el próximo lunes en el programa de formación de facilitadores. Ya está en el grupo y entonces, claro, él recibe la notificación de que ha sido agregado a un grupo y dice, un momentico, yo estoy llegando, aquí hay 20 y pico personas. Entonces, claro, él viene y claro, lo que está viendo son los números telefónicos, pero se da cuenta, mira, este terminal es del país donde yo estoy. Mira, este terminal es de Venezuela, de donde yo provengo. Mira, este terminal es de Colombia, que yo sé que ahí, porque yo también doy clases en Colombia. Entonces, se va nutriendo con el tiempo. Pasa como con Francisco, con Gustavo, con María Ángela, que han hecho un montón de amigos alrededor de la experiencia de aprendizaje de gente que jamás le han visto la cara personalmente, pero que los conocen virtualmente. Esa formación de redes es completamente relevante al aprendizaje. Por ejemplo, ahí está mi amigo Ernesto Barazarte, muy querido Ernesto. Ernesto también, por cierto, va a estar con Luis a partir del lunes en formación de facilitadores virtuales. Y entonces tú dirás, ay, ¿qué tiene que ver esa creación de red con el contenido? A ver, dígame, ¿qué tiene que ver la creación de esa red con el contenido? Mónica. Pues que aprendemos de unos de otros, tanto como del facilitador. Entonces, entre más cercanos estemos de los otros, más cercanos de sus conocimientos también. Gracias. A ver, Luis Resplandor. Sí, yo creo que coincido cuando mencionaron este tema de usar el arte, ¿no? La música, pero yo voy que es la emoción que se logra, que el facilitador logra, bien sea a través del arte, bien sea a través de contar una historia, y que desde la emoción después uno se identifique con los contenidos. Creo que eso a mí particularmente me parece novedoso y tener esa capacidad no todo el mundo la maneja bien. Gracias, Luis. Adelante, Gustavo. Sí, a través de esto yo creo que conocemos sus gustos y necesidades, y entonces con base en esto se puede ir dirigiendo la experiencia de aprendizaje por las necesidades que tienen pues nuestros demás socios, ¿no? Fíjate qué interesante, porque entonces cuando llega el socio de aprendizaje a la sala, que empieza el nombramiento, como dice Tile, a llamarlos por los nombres, entonces empiezan a aparecer en la sala, empieza el networking a funcionar y entonces no hay manera de que ese socio de aprendizaje no esté presente mental y físicamente en la sala, incluso en la virtualidad. Cuando yo nombro a Ernesto y digo que Ernesto va a estar el lunes en el programa de formación de facilitadores virtuales, creo una identidad
sobre él. Entonces ya sabe, Gustavo, que cuando él llegue el lunes al programa va a encontrarse con Luis y va a encontrarse con Ernesto, que cuando Mónica aparezca en algún momento en uno de esos eventos, porque ella siempre nos anda visitando desde Escocia, porque como está libre, tú sabes que está muy libre, entonces a las 2 de la mañana en Escocia se conecta con nosotros y participa. Entonces, ese aprendizaje no nos permite generar la red que va a hacer que el socioaprendizaje aprenda porque está presente. No hay forma de no estar presente si estás con tus amigos, si estás con gente que ya te nombra por su nombre y que cuando le toque interactuar contigo va a tener algo que decir. Entonces ya ustedes saben que Luis Resplandor vive en México, pero es venezolano. Y ya saben que Gustavo es de México, porque cuando nombré las personas de México, lo nombré a él también. Entonces, cada uno va apareciendo en la sala. Eso es parte del proceso de la apertura y la creación de una red. Esa es una opción valiosísima para el facilitador. Lo que es importante es darse cuenta que la experiencia de aprendizaje no es un evento, no es un suceso. Es el error de muchos que piensan que la experiencia de aprendizaje es un evento, es un suceso que ocurre en un instante, en un parámetro de que comenzó a las 7 de la noche y terminó a las 7:30 de la noche. No, aquí hubo un proceso de comunicación en donde tú te enteraste que iba a haber una experiencia de aprendizaje, se anunció que el tema que se iba a tratar, se comentó que tuvieras cuidado con el horario porque el horario de los Estados Unidos está un poco en conflicto y no se sabe, y de hecho Luis Resplandor dice, oye, ¿qué hora es? Que ya yo de verdad estoy perdido, no sé cuál es el horario. Entonces, cada uno va viendo ese proceso previo y además queda el proceso posterior, o sea, quedan cosas que tú vas recogiendo de la experiencia de aprendizaje y las vas anotando para buscar información posteriormente. Cuando tú haces eso, significa que el aprendizaje va sucediendo. Sucede un antes y un después. Y también sucede en el periodo que está sucediendo. O sea, ayuda a garantizar que lo que se aprende se vaya recordando, porque lo que tú no recuerdas no lo aprendiste. Lo dijeron ayer en una sesión que tuve con unos socios de aprendizaje. El propósito de un aprendizaje, ¿cuál es? El propósito de una experiencia de aprendizaje, ¿cuál es? Hacer un cambio de conducta. ¿Y eso cómo lo llaman los expertos? Aprendizaje, transformación. Transferencia. Ernesto prendió su micrófono, así que déjenlo hablar, que ustedes no lo dejan hablar, como ustedes sí son abusadores. Dejen hablar Ernesto, vale. Dale, Ernesto, habla. Yo creo que el propósito es hacer que el socio de aprendizaje aprenda, ¿no? Eso es correcto. El socio de aprendizaje aprenda, que el socio de aprendizaje aprenda. Mira, si los cuernitos, el café estuvo bien, a mí me encanta cuando hacen las evaluaciones. El refrigerio estuvo adecuado. El facilitador habló con el lenguaje apropiado. El facilitador conocía el tema, era un experto en el tema. Y yo digo, ¿y a mí qué me sirve todo eso? A mí me sirve que el socio de aprendizaje aprendió. Si aprendió, funcionó. No aprendió, no funcionó. Esa es una evaluación. ¿Para qué vamos a estar poniéndole preguntas de servicio? O sea, está bien, el servicio debe ocurrir, pero el servicio solamente es un medio para lograr el resultado. Nosotros, el propósito de la experiencia es obtener el resultado y el resultado es el aprendizaje. Nosotros tenemos que pensar cuando abrimos una experiencia de aprendizaje, ¿en qué? ¿En qué tenemos que pensar cuando abrimos una experiencia de aprendizaje? Al abrir, enganchar al socio de aprendizaje. Ok, gracias. ¿Otro? Conexión. Gracias, Teresa. En nuestro diseño instruccional. Gracias, Gustavo. A ver. En el propósito de la actividad de aprendizaje. Gracias, Francisco.
Yo creo que hay el que pensar propósito del precisamente socio. en los socios de aprendizaje, ¿no? En los socios de aprendizaje. En el foco, en el socio de aprendizaje. A ver, Mónica. Yo decía en el propósito del mismo socio de aprendizaje, qué es lo que quiere del curso. Muy bien. Les voy a decir una sorpresa. Cuando tú abres una experiencia de aprendizaje, tienes que pensar en el cierre. En el cierre. Sí, en el cierre. Porque si tú no tienes un cierre adecuado, todo lo que hagas no va a funcionar. Entonces, cuando queremos asegurar que el programa de educación funcionó, prepara una celebración de cierre. Si la experiencia de aprendizaje no celebra el cierre, y recuerden cuántas veces han estado con su servidor en una experiencia de aprendizaje para que recuerden que el cierre nunca es un cierre de tatán, no es. ¿Han visto gente que cierra así? Tuvo una experiencia de aprendizaje maravillosa y cuando llegó al final, tatán, chao. Eso no garantiza aprendizaje. Siempre hay que dejar un margen para hacer el cierre adecuado. De tal manera que se cree lo que se llama un plan de acción. O sea, que la persona salga de ahí con algo que lo vincule al todo de lo que ha visto. Eso no es fácil. Sobre todo porque a veces hacemos experiencias de aprendizaje que no tienen un todo, sino que son pedacitos que se van agregando. Cuando nosotros hacemos uso del microlearning, por ejemplo, por eso la duda en los ojos de Teresa, porque tú sabes que Teresa es de una capacidad crítica descomunal, entonces ella dice un momentico, pero yo he estado en varios eventos en donde se presentan las actividades de microlearning y ahí no hay la vinculación con el plan de acción. Entonces, ¿por qué crees tú? Ahí está Mónica que hace así y dobla, como decían un momentico. Vamos a ver, ¿cómo se resuelve ese dilema del pensamiento global de englobar un proceso de aprendizaje que lo vincule con un plan de acción? Adelante, Gustavo. Te platico mi experiencia de hoy, Adrián. Después de hacer las instrucciones y facilitar la clase, hicimos una meditación que nos llevó hacia el propósito de cómo hacer para llegar al objetivo y a la montaña. Entonces, nos fuimos con una meditación en donde les platiqué a ellos, los llevé por tener claro el objetivo sin rendirse, y si eso se los dejé para que lo comentáramos durante la siguiente clase, para que ellos investiguen cuáles son estas barreras que no nos permiten avanzar. Entonces los dejé como, no de tarea, sino como que investigaran y que lo íbamos a comentar la próxima clase. Entonces ellos se fueron como muy contentos para pues gestionar esta investigación, ¿no? Claro, pero en este caso tenías una próxima actividad y eso me parece fabuloso lo que nos están compartiendo. Pero fíjense qué interesante. Lo que ocurre es que cuando las experiencias de aprendizaje están en una sucesión de microlearning, el planteamiento de cierre se realiza al finalizar el microlearning, en donde el propio socio de aprendizaje plantea sus dudas, plantea sus preguntas. Eso permite hacer el wrapping. Por eso es que el ciclo del aprendizaje acelerado cierra con la integración, cierra con integrar lo aprendido, con hacer un wrapping, lo llaman los americanos, ¿verdad? Envolver, algo que complete lo que sucedió. Si la experiencia de aprendizaje no conduce a que tú tomes los elementos que has aprendido y los conviertas en un plan de acción, o sea, ok, perfecto, acabo de aprender esta distinción, voy a anotarla porque ahora voy a profundizar en la investigación de este tema, o
como le pasa muchas veces a María Ángela o a Mónica o también a Teresa, también a Tili, que agarran la experiencia de aprendizaje que acaban de utilizar y al día siguiente, cuando les toca facilitar, agarran lo que aprendieron y lo ponen en marcha. ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes que terminan una experiencia de aprendizaje y dicen, ajá, y esto lo voy a usar, y esto lo voy a usar, y esto lo voy a usar, y empiezan a usarlo? Lo que importa no es lo que aprendiste, sino lo que vas a hacer con lo que aprendiste. La frustración está en el socioaprendizaje cuando lo que aprende no tiene utilidad. Y si no usa lo que aprendió, el aprendizaje no sirvió. Como decía una niña hace poco, que es como el paracaídas que no se abre, decía Einstein, ¿verdad? Einstein decía que un aprendizaje que no se utiliza es como un paracaídas que no se abre. Entonces, en este caso, hay que buscar, solicitar, mientras está sucediendo en la clase, que la gente plantee sus solicitudes, plantee sus preguntas. Ustedes se dan cuenta cuando nosotros estamos facilitando que las preguntas tienen privilegio. Y si hay 5 preguntas, se atiende las 5. Si hay 7, se atiende las 7. Si no se atienden las preguntas, en el momento se garantiza que la pregunta quede respondida en algún momento de la experiencia de aprendizaje. Claro, porque a veces tenemos a gente así como pasa con María Ángela o como pasa también a veces con Teresa, que son pepitos preguntones. O sea, le encanta preguntar, tienen que preguntar. Y eso es una maravilla porque eso enriquece la experiencia de aprendizaje. A mí me encanta que Teresa venga a las experiencias de aprendizaje nuestras porque ella pregunta cosas valiosísimas y a veces pregunta obviedades no compartidas. Entonces, cuando pasa eso, el proceso permite que durante la experiencia de aprendizaje la gente plantee sus solicitudes. Si no las plantea en la experiencia de aprendizaje, probablemente no las plantee. Esa es una estadística terrible. Si la gente no plantea sus solicitudes en la experiencia de aprendizaje, probablemente nunca lo haga. Pero además, cuando alguien se atreve a hacer una pregunta, abre el foro para que otros pregunten y se sientan en confianza. Entonces, eso es valiosísimo también. Sí, eso es peligrosísimo también. Porque, ¿qué pasa? Viene un pepito preguntón de estos míos, abre el chorro de las preguntas y después viene la carrera de gente preguntando detrás. Y también tenemos, por ejemplo, a algunas personas que son de las que preguntan 2 veces, así como Teresa. Pregunta una vez y pregunta otra vez. Ella es como el chick super tú. La que la primera se le pasa, la segunda la repasa y funciona de maravilla. Entonces, tú tienes que estar preparado y tienes que integrar en tu proceso que tienes estudiantes que son inquietos de conocer más, de aprender mejor. Mientras más preguntas, mejor. Así que cada vez voy a tener que darle una estrellita a Teresa por las cantidades de preguntas que hace. Lo que tenemos que recordar es que el socioaprendizaje además retiene durante muy poco tiempo. Algunas personas dicen lo del famosa curva de aprendizaje de los 20 minutos. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo aquí en mi casa a un chico de 24. El nivel de retención de él no es de 20 minutos. Parece una ardilla. Y ustedes tienen, bueno, Mónica tiene dos críos allá en la casa. Para sostenerle la atención hay que hacer, bueno, imagínate Teresa que da clases a niños de qué edad, Teresa, ¿de qué edad tienen los tuyos? 6 y 7. Y encima con condición autística. Te voy a decir una cosa, Teresa tiene que vestirse de superhéroe para ganarle la atención. Y cualquiera que está trabajando con niños hoy sabe lo que yo estoy diciendo. Para ganarle la atención hay que echarle. Entonces, si ya sabemos que la retención llega a máximo 20 minutos, lo que tenemos que lograr es la mayor participación posible. La mayor participación posible. Cuando nosotros estamos facilitando los programas, nosotros, los facilitadores, desaparecemos. Y utilizamos la famosa regla 90-28, pero lo que hacemos es que le entregamos la sala a los socios de aprendizaje.
Eso es parte de las opciones que tiene el facilitador. Saber que él tiene una metodología que cambia la estrategia cada 8 minutos. En el caso de las personas millennials y los centennials, cada 4 o cada 3 minutos. Significa que tienes que tener en tu maletín cuántas estrategias para poder presentar en 1 o 2 horas de facilitación. Nosotros sabemos que la repetición es la madre de la maestría. Pero la repetición tiene muy mala fama. Hoy escuchaba a una maravillosa mujer neurocientífica española y decía que el grave problema que tenemos hoy en educación es la memorización. Porque es muy complejo competir con la memorización cuando tu memoria está siendo utilizada en cosas que no tienen nada que ver con el aprendizaje. Tiene que ver con otros eventos totalmente distintos. Entonces, la gente lo que recuerda son la metodología para manejar las redes, para manejar los computadores, para conducir. O sea, tiene la memoria ocupada con muchas cosas que no tienen que ver con el aprendizaje. Entonces, ella decía que, y también lo dice Robert Pike, que nosotros tenemos que revisar los contenidos claves al menos 6 veces. Y yo le pregunto aquí a mis socios de aprendizaje que están presentes en la sala de Zoom, ¿cuántas veces han escuchado ustedes las leyes de Robert Pike en un evento nuestro? En el Sopotoscienta, ¿verdad? Y cada vez que aparecen las leyes de Pike, a ustedes dice, ay, no me acuerdo de todas, me acuerdo de algunas. Y tú dices, no puede ser, yo he estudiado eso 20 veces. De hecho, yo he tenido participantes así como Tilly, que vieron las leyes de Pike hace 23 años, 25 años atrás. Y después lo ha vuelto a ver, y ha vuelto a ver, y lo ha vuelto a ver. Y de pronto salen las leyes de Pike y dice, ¿cómo era que eran las leyes de Pike? Entonces, nuestro querido Robert Pike habla de revisitar los contenidos de tal manera de que pasen de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Revisitar, ¿qué significa revisitar? Revisar. La revisión que cubre nuevamente el mismo contenido, pero de una forma diferente. El problema no es la repetición, el problema es el aburrimiento de la repetición con la misma forma de aprender. Si tú vuelves a repetir la misma técnica, utiliza la misma estrategia, el mismo diseño, y mira, ayer en la mañana hablaba con la directora de una institución educativa de primer nivel que educa personas de alta capacidad. Y ella decía, el problema que tengo con los docentes es que quieren utilizar los diseños del año anterior en el nuevo año. Y yo me pregunto, ¿cómo van a hacer para manejar los diseños que crearon para la virtualidad para el nuevo entorno híbrido? ¿Van a querer adaptarlos qué? ¿A machetazos? No va a funcionar. Por lo tanto, y nosotros lo vemos, Teresa ha hablado conmigo con mucha seriedad de, oye, el enorme desafío que tiene ella para todo el proceso del diseño del programa educativo. Porque no pueden pensar que van a dar el mismo programa educativo que venían dando. Eso es obvio. Entonces, nosotros necesitamos crear nuevas formas creativas de entregar el mismo fragmento de contenido de tal manera que luzca distinto. ¿Quién de ustedes se ha comido un pastel 3 leches? ¿Y un pastel Napoleón? La cara de Mónica fue de palco, porque además se acaba de acordar de un Napoleón específicamente, se acaba de acordar de uno específicamente. Entonces, fíjate qué interesante. Tú vas a la panadería extraordinaria, donde has conocido
que por ejemplo, yo me vino ahorita a la mente el Hotel Sacher en Viena, donde se prepara la Sacher-Torte, la torta Sacher, la torta de chocolate, maravillosa. ¿Eh? Entonces, fíjate, la torta Sacher tiene muchísimos años produciéndose, pero tiene la calidad extraordinaria de siempre. Entonces tú dirás, oye, pero eso contradice porque entonces lo están haciendo igual. No lo están haciendo igual, lo están haciendo cada vez mejor. Y ahí está la diferencia. Que tú tienes que entregar una Sacher-Torte, una torta Napoleón, una torta tres leches cada vez mejor para sorprender a quien ya la probó antes. Parte del trabajo del facilitador es lograr que el socio de aprendizaje se le garantice que lo que aprendió lo va a seguir recordando 6 meses después. Tú sabes, a veces yo me pongo a pensar la tristeza que debería sentir el profesor Quintero o el profesor Massarri de saber que sus estudiantes olvidaron lo que ellos le enseñaron con tanto amor, pero con tan poca técnica, que hace que hoy, 50 años después, la gente no recuerde lo que estudió. En cambio, yo me acuerdo de mi profesor Arconada o de mi profesor Guillermo Yepes. No hay forma que se me borre su educación de la mente. Él era la manera de programar que fuera una garantía de que hubiera un seguimiento posterior a la experiencia de aprendizaje que mantuviera el interés nuestro sobre lo aprendido. ¿Cuántas veces le ha pasado que han resuelto un problema por lo que le enseñó un maestro de primaria? Y eso es una maravilla, porque cuando tú logras que eso ocurra, entonces quiere decir que esa maestra o ese maestro logró su objetivo como docente. Ya para finalizar, el secreto de un docente está en garantizar una opción de transferencia diferente. Ayer en la experiencia sobre diseño de estrategia de aprendizaje que estábamos realizando, que por cierto, les anuncio que vamos ahora, a partir del 30 de este mes, vamos a comenzar un nuevo ciclo del programa de diseño de estrategias de aprendizaje. Y entonces ayer hablamos precisamente de las estrategias de transferencia. Cada vez que nosotros tenemos que garantizar que haya una transferencia, tienes que encontrar un método de transferencia diferente. Cuando tienes socio de aprendizaje así, ratones de biblioteca que son, que escudriñan cada cosa, tienes que sorprenderlos. La semana pasada a mí me pasó, ahí estuvo Mónica, no me deje mentir, también María Ángela. Lo sorprendí. ¿Por qué? Porque no esperaban que fuera a una experiencia de aprendizaje donde yo por lo general no soy el que facilita. Y fui a dar una experiencia de aprendizaje con un método tradicional, una conferencia en el medio de una experiencia de aprendizaje que no estaba previsto. Se quedaron sorprendidos gratamente y funcionó la estrategia. Lo sorprendí volviendo a un esquema de transferencia distinto, prevaleciente, tradicional, pero que en ese contexto no era esperado. Estas pequeñas mejoras, agregar valor en todo lo que se hace, es parte de lo que nosotros vemos. Ayer nos tocó que Mónica hiciera una presentación maravillosa en la misma sesión que he nombrado. Todos estábamos súper satisfechos, la pasamos súper bien, nos divertimos muchísimo y ella utilizó una estrategia relativamente conocida, pero hizo unos twists, hizo unos cambios pequeños que hicieron que la experiencia de aprendizaje fuera distinta.
a nosotros nos encanta pensar que la educación se puede llevar a un nuevo nivel y que cada vez que cualquiera de los facilitadores haga su trabajo, produzca una reflexión última. Si el socio de aprendizaje, si el facilitador logra que el socio de aprendizaje se vaya con una reflexión, definitivamente esa experiencia de aprendizaje va a tener éxito. Así que yo me permito pedirles una última reflexión a ustedes. ¿Qué me dicen de lo que aprendieron el día de hoy? Yo aprendí el día de hoy algo que no tenía tan presente, que una experiencia de aprendizaje no es un momento único, es justamente algo mucho más integral. Eso para mí no estaba tan evidente, vamos a llamarlo así. Entonces, te agradezco esa distinción porque efectivamente me doy cuenta de la totalidad de lo que significa una experiencia de aprendizaje, ¿no? Tanto en su fase inicial como en su fase de seguimiento y su fase de aplicación. Así que de eso me llevo hoy. Te lo voy a regalar para que te lo lleves en una frase. La experiencia de aprendizaje no es un suceso, es un proceso. Es un proceso. ¿Cómo es? La experiencia de aprendizaje no es un suceso, es un proceso. Muy bien, gracias. Adelante, Luis Resplandor. Sí, yo aprendí que el éxito de la apertura está vinculado también con un buen cierre. Gracias, Luis. A ver, Teresa, Ernesto, Tili, adelante. Sí, yo coincido con Luis, esto de que para una experiencia de aprendizaje hay que vincular el inicio con el cierre para que se genere el impacto positivo deseado en el socio de aprendizaje. ¿Tú sabes por qué coincides con Luis Resplandor? Porque somos calvos. No, porque no, Luis no es, no, al contrario, a Luis le sobra cabello. Pero te voy a decir por qué, porque las mentes brillantes coinciden. A ver. Por ahí iban los tiros. A ver, Teresa, a ver, Gustavo. Vamos, no logro traerme a Teresa a la... Claro, bueno, lo que aprendí es cómo entregar una misma experiencia, pero con otra envoltura, para que no sea lo mismo y que el socio de aprendizaje piense que está haciendo otra cosa. Eso me pareció genial. Justamente Está silenciada. Mira qué bien se le lee los labios a Teresa, ¿verdad? Perdón, lo que quería decir es que ofrecer el aprendizaje con diferentes estrategias para que pueda ser un aprendizaje a largo plazo y que lo puedan experimentar en diferentes formas. Ajá, y dijimos que el secreto es que el fragmento que vas a entregar nunca exceda ¿cuánto tiempo? 8. No, ¿o cuál? 20 ¿10? minutos. 20 minutos. 20 Oh, minutos. 20. Acuérdate la curva de tensión. A ver, una más, una última. El plan de También acción. soy una mente brillante y por eso estoy de acuerdo con todos los que han dicho. Me encanta que se cree el ambiente adecuado para que las personas se motiven a aprender y encontrar la forma que puedan practicar o aplicar lo aprendido. Gracias, Dili. Y por último, Ángela. Me gusta mucho lo del cierre, sobre todo la parte de celebrarlo y llevarlo a un plan de acción concreto que también tiene que ver con qué cierra el socio de aprendizaje, con la reflexión y con el compromiso de aplicar lo aprendido, pues. Muy bien. ¿Alguna vez le ha pasado con alguno de sus parientes, de su pareja, de sus hermanos que andan con la bragueta abierta? Ah, sí. ¿Verdad? Entonces usted le dice, cierra, cierra. Bueno, acuérdense de la bragueta abierta cuando vayan a terminar la experiencia de aprendizaje, que es, cierra, mío, cierra, cierra. Sí, hay gente que se le olvida que hay que cerrar, como a mí. Y pierde todo el impacto. Bueno, Exacto. que tengan una feliz noche. Gracias por comunicarse con esta sesión. Gracias. Gracias.